Bienvenido a este día maravilloso, a este día bendito, este día de reposo, pero que no es un día de reposo cualquiera, sino el día en el que juntos, tú y nosotros acá, estamos congregados para celebrar la Santa Cena, el tiempo, esa conmemoración de la entrega, del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, pero también de su resurrección poderosa. Resurrección poderosa que nos da vida nueva para ti y para mí, que la aceptamos. Amén. Y en este día glorioso, este día de Santa Cena, yo quiero invitarte a que vayamos a un pasaje que está en el libro de Lucas. Lucas capítulo 17, dice el versículo 15. Lucas 17, 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias a Dios, y este era samaritano. Y el 17 termina diciendo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estos 3 versículos es el cierre de un momento en el cual un grupo de personas leprosas, contaminadas, enfermas, habían clamado a Jesús por sanidad. Y Jesús les dice, ok, tienen fe, creen que yo les puedo sanar, yo los puedo sanar. Les da una orden, les dice, vayan camino donde los sacerdotes y van a ser sanados. Preséntense a ellos. Y los 10 leprosos comienzan a caminar conforme a la palabra de Jesús. Es decir, le creyeron a Jesús, comenzaron a caminar conforme a su palabra. Y en el camino, ni siquiera habían llegado, sino que en el camino fueron sanados. Cuando los 10 leprosos fueron sanados, dice que uno de ellos, al verse sano, entró en sí y dice, wow, ¿cómo es posible que yo haya sido sanado? Y decidió regresar, decidió que no era suficiente con que ya hubiese sido sano para decir, ok, ya estoy sano y sigo mi vida. No, él dice que decidió regresar para darle gracias, para postrarse delante de aquel que le había sanado. Cuando ese leproso que fue sanado, el único de los 10, va y se presenta, Jesús dice y cuestiona a toda la humanidad, y nos cuestiona a ti y a mí, y dice, ¿no son 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Por qué solamente uno de los sanados está aquí postrado, dando gracias por la obra que se ha hecho en su vida? ¿Sabes? Muchas veces tenemos una actitud bastante demandante delante de Dios. Muchas veces tenemos una actitud siempre de reclamo o siempre de clamor, siempre de una actitud de pedir, de implorar, y que aun cuando en nuestras vidas vemos una respuesta, aun cuando en nuestras vidas vemos que Dios hace algo, a veces muy rápidamente se nos olvida esa obra que Dios ha hecho. Ni siquiera hemos tomado el tiempo para agradecer. Cuando ya estamos quizás y muchas veces aún con amargura, insistiendo con otra petición y afanados con otra petición, sin mostrar siquiera el agradecimiento por lo que Él ya ha hecho. Hoy es un día de acción de gracias. Hoy es un día para agradecer. Para agradecer, ¿por qué? Por el solo hecho, si quieres minimizarlo así, por el solo hecho de tener salvación. De tener salvación, de que tu vida y mi vida, que eran vidas sin valor alguno, que eran vidas faltas de todo bien, hoy tienen esa oportunidad y privilegio de que están escritas en el libro de la vida, si así lo crees. Hoy tienen salvación y a precio de sangre, al costoso precio de la sangre. Hoy yo te invito de verdad que en este momento que estás conectado a esta transmisión, ¿sabes? Deja toda carga, deja de lado todo lo que pueda estar en tu vida afligiéndote, toda preocupación, toda queja aún delante de Dios.
Deja de lado todo reclamo que puedas tener aún delante de Dios, diciendo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo aquí estoy nuevamente buscándote porque soy bueno y mira que estoy aquí y no ha sobrado? No, tómate un tiempo, haz una pausa ahora. Una pausa para agradecer. Una pausa para reflexionar en lo que has recibido. Y una pausa también para reflexionar si has sido lo suficientemente agradecido con lo que has recibido. Si estás siendo partícipe del agradecimiento de lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Es un momento para detenernos y empezar a reflexionar sobre nuestro agradecimiento y empezar a practicar mucho más el ser agradecidos, primeramente con Dios, pero también el ser agradecidos con todos aquellos que han insistido en hacernos bien, que han trabajado en nuestro bien. Invierte un tiempo ahora para meditar en ese agradecimiento y empieza tú desde el fondo del corazón a darle gracias a Dios por lo que tienes. Gracias a Dios por la obra que ha sido hecha en tu vida. Dale gracias a Dios. Dice que este samaritano leproso o ex leproso se postró en tierra y adoraba y daba gracias. Tú y yo estamos llamados en este día a postrarnos delante de nuestro Dios, a darle gracias. Dale gracias por todo lo que Él ha hecho y dale gracias por todo lo que Él hará. Deja que Él se encargue y hoy descansa en el nombre de Jesús. Amén. Entra ahora en la presencia del Señor y en esa presencia, en el tiempo de adoración, hazlo con una actitud de agradecimiento. Que el Señor te bendiga poderosamente. Te exaltamos, Dios, te entregamos nuestros corazones, Señor, para que seas tú, Padre Santo, trabajando en ellos, seas tú transformando y quitando, Señor, lo que no te agrade, Padre. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
descanso en Él. ¿Qué tal? Muchas bendiciones para ti, para todo aquel que está contigo, para todo aquel que nos ve una vez más, un domingo especial, porque hoy compartimos después del culto, 15 minutos después, en una transmisión en vivo, compartimos la Cena del Señor. Así que es un domingo muy especial. Prepárate porque tendremos un tiempo glorioso, un tiempo de ministración. ¿Sabes? Esa presencia de Dios que buscamos, que anhelamos que se mueva en nuestras vidas, en este momento se está sintiendo aquí donde estamos. Y le pido a ese Dios glorioso, al Creador del cielo y de la tierra, que de igual manera, ahí donde tú estás, también se mueva. Vamos, permite que esa presencia entre a tu casa. Una presencia hermosa de un Dios real, un Dios vivo, un Dios que ama al ser humano, un Dios que es misericordioso, que es fiel y que Él ha escuchado tu clamor y sabe que estás aquí en este momento no por casualidad, sino que Él ha planeado este día para bendecirte. Así que no te muevas donde estás, sino por el contrario, comparte con otros esta transmisión y en este momento permite que Dios ya empiece a tratar contigo. Déjalo que se mueva en todo tu hogar. Es más, clama a Él y dile: Señor, también visita a mi familia, donde quiera que estén, visita a mi familia, y sé que ese Dios creador, bueno, que planeó esta cita contigo, lo hará. Gracias le damos a Dios. Gracias porque Él está moviéndose. Él está en este lugar y está allá contigo. Vamos, donde estás ahí, ponte sobre tus pies. Y cuando digo ponte sobre tus pies, repito una vez más, me refiero a que te esfuerces, levantes tu ánimo, creas que hay algo bueno para ti, llénate de esperanza y ese Dios se manifestará y mostrará su poder. Yo estoy convencido de eso. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole: Señor, muévete, poderoso Creador. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir con aquellos que hoy decidieron, Señor, conectarse. Padre, muestra una vez más tu poder glorioso. Muestra una vez más que tú eres el Dios que restauras, eres el Dios que sanas, eres el Dios que liberta, eres el Dios que salva. Y Dios, toda esa obra redentora, toda esa obra salvadora, Padre, se manifestará en cada vida ahora, Padre, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, por esa gracia que tú derramas sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira las vidas que se encuentran allá, conectadas con nosotros, Señor. Obra con poder, obra milagros de sanidad, obra milagros de restauración, obra milagros de reconciliación, obra milagros, Señor, de resucitar aún a muertos, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos a los sordos, levantar al paralítico, Padre poderoso, en el poderoso nombre de Jesucristo. Llévate toda tristeza, llévate toda agonía, llévate toda desesperación, llévate toda angustia y desánimo en el nombre poderoso de Jesucristo, y permite que esta vida, Señor, que está ahí conectada, permite que estas vidas que hoy se conectan con esperanza, Padre, no salgan decepcionadas, por el contrario, salgan llenas de tu poder, llenas de tu verdad, en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sé que lo haces, porque sé que estás ahí, Padre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sabes, yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista desde Barranquilla, Colombia, y nos da gusto nuevamente compartir con todos ustedes, los que están ahí fielmente conectados. Nosotros tratamos un tema desde la semana pasada, una nueva serie tenemos acerca de la verdad. La semana pasada hablábamos de que la verdad es la verdad, pero esa verdad hay que descubrirla, porque esa verdad traerá transformación. Y decíamos en el mensaje pasado, del domingo pasado, que esa verdad es lo que nos va a hacer libres. No hay otra forma de ser libres sino a través de la verdad. No podemos creer que la libertad nos va a venir por la religión. No, la libertad
viene por la verdad, y lo veíamos la semana pasada. Si tú quieres este tema, pues puedes regresar en nuestra página y ahí vas a encontrar el mensaje de la semana pasada. Sé que será de edificación para ti. Pero en esta ocasión, antes de darte el título del mensaje que nos concierne hoy, yo quiero leerte un versículo que está relacionado con todo esto, porque continuamos con la serie este domingo y el siguiente continuaremos con esta misma serie. El versículo está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros hablamos mucho y hemos estado hablando mucho del cerebro. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ahí. Esta mente que hace que seamos como somos, esa mente que acepta pensamientos, los pensamientos traen como consecuencia una emoción y la emoción trae como consecuencia una acción, una reacción. Y entendemos entonces que en la mente es muy importante trabajarla, nuestro cerebro es muy importante trabajarlo. Así que muchas personas se sienten frustrados como cristianos porque dicen: yo llevo muchos años en el Evangelio, pero no sé por qué no cambio, no sé por qué hay cosas que todavía están ahí en mí. Y es que porque piensan que el solo hecho de ir a la iglesia ya tiene que traer una transformación. Cuando hablo de ir a la iglesia, ir a este templo donde de 4 paredes, donde recibo una administración y pensamos ya eso tiene que cambiarme, porque yo tengo el deseo de cambiar y la palabra me tiene que cambiar. Pero hoy vamos a trabajar, precisamente hoy vamos a hablar de esto, de que es necesario trabajar con nuestro cerebro para que esos cambios puedan venir. El título de este mensaje es: un cerebro que asimile la verdad. Un cerebro que asimile la verdad. Y sabes, tenemos que entender que si yo no estoy dispuesto a trabajar para que mi mente sea transformada, entonces, por más que vaya a la iglesia, por más que ore, por más que lea la Escritura, no va a haber cambio. Porque los cambios vienen cuando aceptamos la verdad y trabajamos para que nuestro cerebro asimile esa verdad. Entonces es sumamente importante este tema, por eso no te muevas de donde estás, mantente bien conectado, bien alerta, bien atento a todos estos puntos que vamos a trabajar hoy. El primer punto que vamos a trabajar dice así: para lograr que un cerebro asimile la verdad, hay que enseñarlo a rechazar la religión y aceptar la verdad por difícil que sea. Entonces ese es un trabajo que tú y yo, que queremos ser transformados, que queremos ver el poder del Evangelio obrando en nosotros, tenemos que hacer. Tenemos que trabajar para lograr que nuestro cerebro asimile la verdad. Y hay que enseñarlo a rechazar la religión y a aceptar la verdad por difícil que sea. Antes de leer el libro de Marcos, que ahí vamos a leer unos versículos, tenemos que entender una cosa. Mire, la palabra aceptar y la palabra asimilar no son lo mismo. La palabra aceptar es cuando yo recibo voluntariamente algo o a alguien. Lo recibo para mí, algo o alguien, lo estoy aceptando. Pero asimilar va más allá. Asimilar es, lo acepto, pero me apropio de tal manera que se convierte lo que acepto en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Entonces, yo puedo haber aceptado la verdad, y eso es un paso que tenemos que dar, pero además de aceptarla, tengo que asimilarla. Y ese es un trabajo que tú y yo debemos hacer. Enseñar a nuestro cerebro a que acepte la verdad y que además de aceptarla, la asimile. Y para eso decíamos en este primer punto que es necesario que nuestro cerebro rechace la religión y acepte la verdad del Evangelio.
Entonces, por difícil que ésta sea, no importa qué tan difícil sea, tiene que aceptarla. Entonces, vamos a leer en Marcos capítulo 7, versículo del 6 al 9, dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice el versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Lo que acabo de leer, eso es la religión. El Señor reprendiendo porque dicen, son hipócritas, porque cambian el mandamiento de Dios por mandamientos de hombres. Empiezan por su interpretación, a manejar una información y a imponer rituales que no tienen que ver con el mandamiento de Dios. Eso es la religión. La religión es un conjunto de creencias. Yo repito esto y lo estaré repitiendo insistentemente para que entendamos por qué es que hay que rechazar la religión. Es un conjunto de creencias, de doctrinas, de dogmas que se hacen para adorar o para brindarle adoración a una deidad o a un Dios. Pero estas creencias, aunque tengan su trasfondo positivo, son eso, son creencias que tienen que ir más allá de solamente un ritual, de solamente un mandato, sino que hay que entender por qué es que hay que hacerlo. Y aquí yo quiero explicarte algo. Como iglesia ha pasado que a nosotros se nos dice, bueno, es necesario que ayunemos, porque el ayuno ayuda a doblegar la carne, los deseos, y como decía la semana pasada en la reflexión, a veces se predica fuertemente y se dice, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, por ejemplo. Y la persona cree, con este mensaje, cuando se transmite de esa manera, la persona cree que entonces la obligación es ayunar. Y esa persona que quiere cambiar viene y ayuna. Pero el ayuno de por sí no cambia. El ayuno es una manera de enseñar a nuestro cuerpo a doblegar los deseos. Pero si yo no entiendo eso, sino que lo veo como una doctrina, una enseñanza para adorar a Dios, yo creo que con el solo hecho de ayunar, ya Dios va a estar agradado y me va a bendecir y yo voy a cambiar. Pero tú ves a muchas personas que ayunan y para nada cambian. Porque no han entendido que el asunto no es esa enseñanza o ese mandato de ayunar el que te lleva al cambio, sino entender qué es lo que estás trabajando cuando doblegas los deseos de tu carne y no le permites a tu carne hacer lo que le place, sino que tú le dices, pues ahora le paramos a la alimentación a la que estás acostumbrada porque vamos a reflexionar en Dios, vamos a permitir que Dios trabaje con nosotros. Entonces, no es que esté mal el ayuno, sino que si no entiendo para qué lo hago, no va a tener el efecto que Dios quiere que tenga. Entonces, si entendemos esto, estamos entendiendo que cuando el hombre se basa en doctrinas, en mandamientos, en puro argumento de enseñanzas humanas, entonces ahí el cristiano, por más que pase metido en la iglesia, no va a tener transformación. Y cuando nosotros creemos y nuestro cerebro cree que siguiendo esta enseñanza, este conjunto de creencias, vamos a estar muy bien con Dios, entonces nuestro cerebro relaciona esta enseñanza con religión y es ahí donde falla. Lo que tenemos que hacer es desconectar la enseñanza de la religión, entender que la enseñanza tiene una razón de ser,
que cuando Dios da un mandamiento, el mandamiento no es solo para que no te vayas al infierno o porque a Él le da la gana dar ese mandamiento, sino que cada ordenanza que Dios da, cada cosa que Dios nos pide, tiene un objetivo que lograr dentro de ti. Cuando Dios dice, no mientas, el objetivo es que tú como ser humano tengas credibilidad. Porque esa credibilidad se ha perdido. Y en este momento nadie le cree a nadie. Tú no eres capaz de hacer un negocio verbalmente. Porque puede ser tu hermano de la iglesia, puede ser tu amigo, pero tú dices, no, fírmame aquí, que papelito habla. ¿Por qué ya hemos llegado a ese extremo? Porque todos hemos perdido credibilidad, porque la mentira es un patrón de conducta de la gran mayoría de seres humanos. Entonces, entendemos que sí, todos estos consejos que Dios da, estas enseñanzas que Dios da, lo que tenemos es que entender que nuestro cerebro la tiene que aceptar por más difícil que sea. No como un ritual religioso, no como un mandamiento religioso, sino como algo que va a trabajar en tu cerebro y va a transformar tu vida. Entonces, espero que este primer punto lo hayamos entendido claro. Espero que este primer punto esté abriendo tu entendimiento. Nuestro cerebro tenemos que enseñarlo a que acepte la verdad. Aceptar la verdad no es asimilarla, lo recuerdo. Aceptar la verdad es recibirla voluntariamente. Pero luego, después de haberla aceptado, tenemos que trabajar para que nuestro cerebro asimile esa verdad que ya aceptó. Ese es un trabajo que hay que hacer con todo lo que el Señor vino a enseñarnos en su palabra, en el Evangelio. ¿Por qué? Como recordamos, este Evangelio no es terrenal. Este Evangelio es celestial. Y esa verdad nos es difícil de aceptarla. ¿Sabes por qué? Porque trae cosas celestiales a las que no estamos acostumbrados. Y nos habla, como decíamos en el mensaje pasado, de capacidades que son sobrenaturales que Dios ha delegado a nosotros, sus hijos. Y muchos de nosotros no las utilizamos porque no creemos que sea posible. Tu cerebro no va a creer esto. Tu cerebro no va a tener fe porque la fe no es algo espontáneo. La fe es algo que se debe trabajar y para poderla lograr, entonces hay que enseñar a nuestro cerebro a aceptar la verdad y luego de que la acepte, asimilar esa verdad. Así que ahora nos vamos a ir a un segundo punto y este segundo punto también es muy importante. Dice así: debemos aceptar la capacitación que Dios quiere dar a nuestro cerebro para que asimile su ciencia. Y entre paréntesis pusimos fe, porque esa ciencia de Dios es la fe. Vamos a entender este punto. Repito, debemos aceptar la capacitación que Dios quiere dar a nuestro cerebro para que asimile su ciencia. Y pusimos entre paréntesis fe, porque la ciencia de Dios tiene que ver con la fe. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También vamos a leer el 6, pero vamos a quedarnos en este primer punto primero del versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios va a permitir que nosotros pasemos por experiencia donde nuestro cerebro tenga que aprender a creer sin ver. Porque en la definición de fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que aprender a creer en lo que no se ve. Tenemos que aprender a creer en lo que no se ve, porque es la única forma
de poder no solamente agradar a Dios, sino de que nuestro cerebro pueda moverse con libertad en lo imposible. Si yo no cumplo este primer paso de lo que es la fe, esto no sucederá aunque yo tenga 50 años en la iglesia, aunque yo tenga 50 años como cristianos, y estaré viviendo ciertas ataduras en nuestras vidas porque las cosas no pueden cambiar sin fe. Dice el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que está escrito que si tú y yo no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Y que para podernos acercar a Dios tenemos que creer realmente que le hay. Y no solamente eso, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en este cerebro que rechaza que podamos creer en algo que no vemos. Y Dios insiste en que nuestro cerebro tiene que aprender a creer aún en lo que no ve. Y por eso va a permitir que vivamos experiencias, situaciones donde solo a través de la fe podremos salir adelante. Y nos va a dar un tiempo para que nosotros a través de la fe salgamos adelante. Pero si nosotros insistimos en rechazar la fe y aferrarnos a lo que vemos, entonces las soluciones vendrán en el tiempo allá en que yo logre conseguir una salida humana. Pero estaré estancándome como hijo de Dios. Estaré estancándome como miembro del reino de los cielos. Y puedo estar nuevamente, repito, en una iglesia, pero con ataduras invisibles, porque no creo en las ataduras invisibles. ¿Cuántos de los que están ahí detrás, conectados con nosotros, tienen cadenas invisibles? Para que lo entiendas un poco, haz de cuenta, si hay una adicción que tú piensas que tienes bajo control. Tú dices, no, a mí me gusta el traguito, yo tomo de vez en cuando, los viernes, los fines de semana, pero pasa un fin de semana y alguien te pide, no, pero no tienes por qué ir a tomar, mejor quédate, y no puedes dejar de hacerlo. Quiere decir que hay unas cadenas invisibles que tienes que te jalan a hacer eso que tú dices que puedes controlar. O los que les gusta el bingo y el casino y estos juegos. Dicen, no, yo voy para divertirme, yo no gasto mucho, pero ahí estás todos los fines de semana. Y ya no lo puedes controlar, aunque no lo quieras aceptar. Tienes cadenas invisibles. Pero si tu cerebro no acepta que hay cadenas invisibles, entonces no te vas a dar cuenta que tienes un problema. Y si no te das cuenta que tienes un problema, no vas a clamar por una solución. O buscarás una solución que tú puedas ver, terrenal. Por eso, cuando estamos pasando por situaciones como este tiempo de incertidumbre, miren, aquellas personas que no estén dispuestas a crecer en fe, repito, la fe no es espontánea. La fe se debe formar. Y para formarse se debe trabajar. Yo tengo que trabajar en mi cerebro para enseñarlo a cómo adquirirla. Y aquí está diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no solamente tengo que creer que me acerco a un Dios real y vivo, sino que ese Dios real y vivo va a traer bendición a mi vida, que es galardonador de los que le buscan. Así que cada vez que yo me acerco a buscar la presencia de Dios, a conectarme con ese Dios real, no me acerco para que cuando me pregunten,
pastor, ¿y usted ora? Yo poder decir, no, sí, yo claro que oro, para que no crean que yo soy un carnal, sino oro. El que se acerca con esa intención es religión, es religioso. Pero si yo entiendo que necesito acercarme a ese Dios para conectarme con Él, para que ese Dios manifieste su misericordia en mí, para que ese Dios me revele los cambios que tengo que hacer en mi vida, para que ese Dios me muestre el camino a seguir, para que ese Dios me llene de ánimos en situaciones que son inciertas como las que se están viviendo en este momento, pero ese Dios te diga, confía y mantente firme porque yo estaré contigo y pelearé tus batallas. Y que tú sepas que aunque las circunstancias te digan que estás perdido, que no hay posibilidades, tú sepas que cuentas con ese Dios invisible, pero poderoso y real. Y ese Dios invisible, poderoso y real te abrirá caminos aunque tú no lo creas, aunque tú no los veas, perdón. Pero tú lo crees y así será. Porque para el que cree, todo es posible. Así que vamos a leer el siguiente versículo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que el que quiere agradar a Dios tiene que aprender a andar por fe y no por vista. A creer en lo que no se ve y saber que los ojos son engañosos. Porque muchas veces lo que se ve es más mentira o es más irreal que lo que no se ve. Y cuando tú estás trabajando para que tu cerebro aprenda esto, te das cuenta entonces que muchas veces que ves circunstancias difíciles, las circunstancias no son tan difíciles como tú creías. ¿Por qué? Porque ves un movimiento alrededor espiritual donde tú ves que Dios está metiendo su mano para que esas circunstancias, en vez de ser algo negativo para ti, se conviertan en algo muy positivo para ti. Y no le tienes temor a eso. Porque los que creen más en lo que ven pueden sentirse atemorizados y sentir frustración porque están viviendo una situación difícil. Me da gusto en una transmisión en vivo de los jueves se presentó a un joven, mi hijo lo estaba entrevistando y este joven comentaba una experiencia, un testimonio con unos zapatos que quería comprar, que lo fue a comprar, luego esos zapatos le quedaron apretados, él no entendía por qué si le había pedido a Dios, todo le había salido aparentemente mal, y resulta que a la larga todo terminó en que al ir a comprar ese lugar, esos zapatos, aunque eran una talla menos y pasó cuando los estrenó un día desagradable, el resultado fue que después lo llamaron para decirle que por la compra de esos zapatos se había ganado un carro. La persona que tiene fe es una persona que aunque las cosas aparenten estar mal, sabe que Dios tiene el control y que algo va a pasar. Y esto sucede. Y así como esto, muchas cosas más. Tú puedes estar hoy metido en un hospital y pensar que te han caído todas las plagas de Egipto y que Dios se olvidó de ti y que tú no sabes por qué precisamente tú tienes que estar enfermo. Pero en esa situación, aunque sea Satanás quien haya causado esa enfermedad, Dios siempre tiene un plan alterno para traer mucha bendición a tu vida. Y cuando nosotros creemos, aunque no lo veamos, ese plan alterno de Dios y estemos confiados de que ese Dios, cuando lo buscamos, es galardonador de los que le buscan, entonces veremos la gloria de Dios poderosa obrando aún en esa situación adversa. Es necesario que nuestro cerebro aprenda a creer en lo que no se ve. Es necesario para poder tener certeza de lo que esperamos, para que se pueda cumplir que lo imposible se vuelva posible. Así que vamos a terminar con este último punto. Tenemos que trabajar, esto se lo estoy agregando, habituar a nuestro cerebro a aceptar las verdades del reino de Dios, que es el verdadero evangelio
y la verdadera libertad. Entonces, lo que vamos a lograr, y esto es ya lo final de este mensaje, lo que tenemos que lograr es que nuestro cerebro se habitúe a aceptar la verdad. Cuando hablamos de habitúe, es que se convierta en un hábito, que nuestro cerebro acepte la verdad por más difícil que sea. Y cuando estamos hablando de la verdad, acuérdate que estamos hablando de la verdad del reino. ¿Y cuál es esa verdad del reino? Dice Isaías 42, versículos 6 y 7. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué? Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la condición del ser humano, esa es la verdad. Estamos con ceguera espiritual, estamos en prisiones invisibles, tenemos cadenas invisibles en nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces el mensaje de esa salvación, el mensaje de ese evangelio, las buenas noticias, es que el Señor ha venido para sacarnos de esas prisiones de oscuridad, de esas prisiones donde estamos atados con adicciones, en pecado, en opresión, en infelicidad, en tristeza, en depresión, en angustia. Y la lista puede seguir. Y tú me dirás, y también en esto otro. O sea, sí, divorcios, destrucción de familias, hijos perdidos en drogas, en alcohol, confundidos, en cegueras, rebeldes. Tanto mal que hay en esta tierra y nosotros todavía dudamos que algo está pasando. Tanto mal que mucha gente alrededor nuestra y nosotros mismos a veces con nuestra familia estamos viviendo y nosotros todavía dudando de que hay prisiones invisibles y cadenas invisibles que están dominando las vidas, cadenas y prisiones que han sido puestas y trabajadas por el enemigo de las almas, Satanás y sus secuaces. Y todos ellos han trabajado desde antes de tu nacimiento para mantenerte esclavizado, para mantenerte oprimido, para mantenerte desviado de la felicidad. Y lo que el Señor vino a hacer es atraer esa libertad a todos los que han estado cautivos. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del reino de los cielos. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que enseñar a nuestro cerebro a aceptar. Tenemos que enseñar que cuando a nosotros se nos sale de las manos resolver algo, es que algo está pasando ahí. Cuando se nos sale de las manos resolver una situación, una falla que cometemos una y otra vez, quiere decir que nosotros estamos con cadenas invisibles que nos impiden lograr algo que queremos lograr. Muchas personas quieren tener una relación con Dios, pero les es difícil orar. Y dicen, es que cada vez que me acerco a orar me quedo dormido. O cada vez que quiero buscar de Dios siempre encuentro interrupciones. O no me puedo concentrar. Algo está pasando. Entiende que algo sucede. Que hay una interrupción provocada. No es casual. No es algo que sea normal, natural. Es algo que se opone a tu búsqueda porque sabes que en la medida que tú busques esa presencia, tú vas a tener un cambio. Pero si tú no crees en que hay un movimiento invisible que te está impidiendo eso, entonces te cruzas de brazos, tú dices, yo lo he intentado, no puedo, y te quedas como estás. Así que la invitación que estamos haciendo ahora, en este día, es una invitación para que nosotros empecemos a trabajar en que nuestro cerebro empiece a aceptar, a habituarse a las verdades, por más difícil que estas verdades sean. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en esta semana nosotros vamos a trabajar en ejercitar nuestro cerebro
para que aprenda a discernir entre el bien y el mal. Y cuando hablamos discernir entre el bien y el mal, no solamente es distinguir qué es bueno y qué es malo, sino qué lo está manejando y cómo podemos enfrentarlo, cómo podemos vencer a eso que está mal, cómo podemos vencerlo. Cuando nuestro cerebro se habitúa a esto y empieza a ser ejercitado en esto, empieza a crecer en fe, a formarse en fe. Decíamos, la fe no es espontánea, la fe hay que trabajarla y hay que formarla. Dice el Señor que comienza como la semilla de mostaza, pero luego debe convertirse en un árbol frondoso que dé sombra. O sea, tiene que tener una evolución de crecimiento y tú tienes que trabajar en eso. Eso no viene del cielo de un día para otro. Hay que trabajarlo y hay que enseñar a nuestro cerebro a lograrlo. Y este es el tiempo. Este es el tiempo y nosotros vamos a compartir ejercicios para que tú lo puedas hacer. Hay unos ejercicios, dice 7 días de bien. Tú los vas a poder obtener, nosotros te diremos de qué manera, pero cuando tú practicas estos ejercicios, tu cerebro empieza a ejercitarse en el discernimiento. Y eso es lo que tenemos que lograr. Porque cuando nuestro cerebro empieza a ejercitarse, empieza a crecer y empieza a creer y empieza a asimilar las verdades por más difícil que sean. Este es un tiempo de transformación y donde vamos a necesitar ejercitarnos en la fe. Y ahí donde tú estás, vamos. Yo quiero que levantes tus manos y que clames a ese Dios real. Sí. Es un Dios bueno, misericordioso. Es un Dios fiel y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy comienza un nuevo tiempo. Hoy comienza un tiempo donde tú vas a aceptar la verdad por más difícil que sea. Revisa tu vida. Hay cosas que tú has querido cambiar pero no has podido cambiar. Hay cosas que te han mantenido a ti siempre ahí, estancado, frenado. Eres una persona enfermiza siempre. Vas de enfermedad tras enfermedad. Algunos piensan que eso es algo solamente físico, pero puede haber un trasfondo espiritual. Y cuando nosotros tenemos fe, podemos vencer esa situación y sacar esa enfermedad, erradicarla por completo y tener sanidad completa en el poderoso nombre de Yeshua, de Jesucristo nuestro Señor. Él vino a libertar el cautivo, a traer óleo de alegría, manto de gozo, óleo de alegría. Él vino a transformar la tristeza en gozo. Por eso, si tú eres una persona que constantemente estás deprimida, desanimada, con tristeza, es una persona que necesita ser libre, que no solamente necesita medicamentos, necesita ser libre. Y la verdad vino a eso, a traer libertad y a que tú creas que hay un poderoso Dios que oye el clamor de sus hijos. Y si tú hoy clamas y le dices, se acabó, yo necesito libertad, no quiero más esta depresión, no quiero más esta tristeza, ese nombre que es sobre todo nombre obrará con poder, romperá cadenas, pudrirá yugos, romperá cerrojos, se abrirá la puerta y tu poder, el poder del Dios vivo, se manifestará dentro de ti y serás libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero si eres discípulo de Jesucristo, y discípulo quiere decir uno que aprende de Jesucristo y acepta sus enseñanzas y se apropia de ellas, lo mismo que es asimilar. Así que por más difícil que sea, el Señor te dice a ti que al que cree todo le es posible. Y yo quiero que hoy, en el nombre de Jesucristo, tú le creas. Que al que cree todo le es posible. Y si tú decides creer hoy, no importa lo que estés viviendo, no importa la complicación que esté surgiendo en tu vida o que haya pasado en tu vida o que estés viviendo tú en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo, las cadenas se rompen.
En el poderoso nombre de Jesucristo, la enfermedad es erradicada. En el poderoso nombre de Jesucristo, se va la tristeza, se va la angustia, se va la opresión. En el poderoso nombre de Jesucristo, hay libertad para el cautivo. En el poderoso nombre de Jesucristo, los ciegos ven y los sordos oyen y los paralíticos se levantan en el poderoso nombre de Jesucristo. Y no importa qué tipo de enfermedad tengas, no importa si la enfermedad te han declarado que es para muerte, pero en el nombre de Cristo Jesús, óyelo bien, en el nombre de Cristo Jesús, Dios da el último diagnóstico. Y cuando hablamos que la fe es la ciencia de Dios, es porque para Dios lo único que necesitas es creer en lo invisible. Y cuando tú crees en lo invisible, entonces lo imposible se hace posible en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en este momento, lo imposible se hace posible. Recibe, recibe. Lo imposible se hace posible. No tienes que creer que no se puede alcanzar, porque naturalmente no se puede alcanzar. Tienes que aceptar que esta orden viene del cielo, para que si tu cerebro acepta esta verdad, la asimila, entonces suceda el milagro. No importa que aquí digan que es imposible, se vuelve posible por el solo creer. Esa es la ciencia de Dios. Esa ciencia que no necesita otra cosa sino creer en que lo que tú esperas sucederá. Creer en que lo que no se ve puede y es posible que esté ahí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe ahora de esa bendición. Recibe libertad en tu cerebro. Recibe una nueva mente en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios se sea obrando en tu vida y en tu familia. Poderoso Creador del cielo y de la tierra. Ahora, mi Dios, ministra con poder cada vida, cada casa. Padre, que todo ser que se encuentre angustiado, oprimido por espíritus de suicidio, por espíritus de opresión, de angustia, ahora sean libres en el nombre de Jesucristo, y estos espíritus huyan de sus vidas, huyan de sus casas, huyan de sus familias en este mismo momento en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de depresión, de opresión, de desánimo, de tristeza, ahora, mi Dios, arropa con el manto de gozo sus vidas, Padre Santo, y que se pudra ese yugo sobre sus vidas, mi Dios, que caigan esas cadenas de opresión, de depresión, de desánimo, de tristeza, y haya libertad en esas vidas. Señor, míralas, tú las conoces, tú sabes cómo sufren, tú sabes que no hay alegría en ellos, porque precisamente los ha arropado la tristeza, la soledad, la angustia. Dios, sácala de sus cuerpos, sácala de sus mentes, y llena sus mentes del gozo de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Creador, mira a aquellos que no te conocen. Sí, mi Dios, trata con ellos, toca sus corazones en este momento. Padre, muéstrales tu amor. Muéstrales que tú diste tu vida a través de Jesucristo para librarlos de ese pecado, de esa muerte en la que viven. Ahora, Dios, ahora, Señor, escucha el clamor que ellos dan. Y vamos, tú si quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Dile: Padre Dios, me arrepiento por todo pecado cometido, por haberme desviado del camino. Acepto tu salvación. Reconozco que Cristo Jesús pagó en la cruz por mi vida. Lo acepto como mi Señor y Salvador. A partir de ahora renuncio a todo pecado y acepto que Jesucristo dirija mi vida en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gloria al Dios vivo. Porque ese Dios vino para cambiar tu vida. Ya no más esclavitud, ya no más muerte, ya no más dolor, ya no más escasez, ya no más sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a traer libertad al cautivo. Esa es la verdad. Acéptala, acéptala, aunque te sea difícil de aceptarla, acéptala, decide aceptarla, y tu cerebro tú lo enseñarás. Hay una práctica que vamos a practicar esta semana de ejercicio para que tu cerebro empiece a asimilar esa verdad que has aceptado en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo fuerte desde aquí, desde Barranquilla, Colombia. Yo soy el pastor Wilson Romero de la iglesia Monte de Sion, una iglesia lista, y esperamos que el Todopoderoso siga derramando su bendición ahí donde tú estás, a ti, a los tuyos y a todo lo que Dios ha puesto en tus manos para que administres, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Nos vemos nuevamente. Bendiciones.